Imaginemos que el ataque de ansiedad ya comenzó. Si eso está pasando, en ese momento tú no necesitas saber cómo se produce, qué va a pasar después, cómo tratarlo. En ese momento tú necesitas saber qué hacer. ¿Te ha pasado? Puede que incluso hayas estado en consulta, tengas un montón de ideas sobre de qué se trata, hayas incluso hecho un trabajo antes de que se presente el episodio, pero igual muchas veces nos toma por sorpresa. Fíjate que saber qué hacer en el momento del episodio de ansiedad nos va a facilitar el hecho de que el episodio no se quede, que no nos dure mucho más y que podamos resolverlo de una manera mucho más eficaz y que realmente no sufras. ¿Qué hacer en el momento en que tienes un ataque de pánico? Es de lo que vamos a hablar hoy. Si este tema te interesa o conoces a alguien que le interesa, entonces suscríbete al canal y dale like a este episodio. Con ese gesto me ayudas un montón a llegar a muchas más personas y me animas para continuar produciendo contenido que puede ayudarte muchísimo. Hola, soy Gloria Basto, médica especialista en psiquiatría. En este canal conversamos sobre tu mente, tus emociones y tus relaciones. Hemos venido atravesando una serie que trata sobre trastornos de ansiedad, la ansiedad y sus trastornos, y hemos hablado sobre qué es la ansiedad, cuáles son las causas, hemos hablado de la fisiopatología, de los síntomas, del tratamiento, pero hoy vamos a hablar de un tema muy puntual y muy práctico, lo que realmente nos interesa en el momento mismo en que tenemos el ataque. Cada persona tiene síntomas distintos. Y una cosa que yo he observado en consulta es que es como una sensación. La persona sabe, me está dando, ya me va a dar. Cada uno de ustedes los invito a que en los comentarios me digan cuál es esa manera que tú tienes para saber que ya te va a dar. Es distinto en cada persona. Yo he escuchado en consulta cosas como, es como una especie de mareo. Otros dicen, siento un frío terrible. Y yo ya sé que eso es lo primero. Otros dicen, no, a mí me cogen unas palpitaciones tremendas y yo ya sé también que va a empezar. Recientemente incluso tuve un paciente que me llamó mucho la atención porque tal vez tiene un episodio de ansiedad muy fuerte, con despersonalización. Ya hablé de eso en uno de los episodios anteriores que te recomiendo ver. Y me decía, de un momento a otro el mundo se pone raro y yo me siento raro. Cuéntanos cómo es el tuyo. Pero lo cierto es que una vez que tienes esa sensación, tienes poco tiempo para saber qué hacer. Y de eso se trata lo que vamos a empezar a conversar hoy. Entonces comencemos por cuáles serían como esos pasos a tener en cuenta. Lo primero es aterrizar lo que está pasando. Listo, tienes ese síntoma que yo llamo el síntoma prodrómico, esa manera a través de la cual tú de manera particular sientes que se está instalando el episodio porque ya lo has tenido y ya lo conoces. Entonces, cuando tienes esa sensación, lo primero es reconocerlo. Recuerda que te lo he dicho también en otros episodios y nombrarlo. Está comenzando un episodio de ansiedad. Tengo un episodio de ansiedad. Si tú haces ese primer paso, vamos a tener mucho ganado, porque cuando vengan las ideas que te van como a atropellar de que tienes un infarto, de que tienes un derrame en curso, que te estás enloqueciendo, estás anclado a una realidad. Esto no es eso, esto es un episodio de ansiedad. Saberlo y decirlo, verbalizarlo, te va a facilitar que la ansiedad no se quede, no se instale por un tiempo más largo de lo que normalmente duraría un episodio de ansiedad, que de acuerdo a lo que te he explicado puede durar a veces unos pocos minutos a 10 minutos, mientras que si estás pensando que puede ser cualquier posibilidad física sobre todo, pues se nos va a instalar por un tiempo mucho más largo. Entonces este paso lo vamos a llamar reconocer, darme cuenta. El segundo es un paso que muchos trivializamos, que pensamos que no es suficientemente importante, que es la respiración. Tengamos presente que para poder respirar bien en medio de un ataque de pánico tenemos que haber entrenado.
Nadie, yo no creo que ahora que tenemos cerca reciente el Mundial de fútbol, yo no creo que nadie llegue al Mundial y se hace un gol sin haber nunca entrenado, ¿cierto? Eso no pasa. Esto es exactamente lo mismo. Poder respirar bien en medio de un ataque de ansiedad es hacer un gol. Y eso implica un entrenamiento. Entonces, recordemos que si hemos entrenado nuestra respiración, y de hecho voy a hacer un taller al final de toda la serie en el que te voy a ayudar a encontrar al menos 3 formas de respirar que nos van a ayudar a que en ese momento el pánico se vaya, se disminuya. Pero en ese momento es importante primero tener la claridad de que ese entrenamiento es fundamental, de lo contrario no vas a poderte sacar ese as de la manga. Hoy quiero dejarte un tip fundamental sobre la respiración en ese momento y es todo lo contrario a lo que solemos hacer. Lo que solemos hacer en ese momento es que como uno de los síntomas que nos da es como un nudo en la garganta, una sensación de ahogo, empezamos a pelear con el síntoma y a tratar de incorporar más aire en nuestros pulmones y a respirar muchísimo más rápido. Entonces es justo lo contrario. Voy a tomar el aire y voy a intentar hacerlo más despacio. Voy a intentar contar mientras respiro. Y aunque tenga la sensación de que me estoy ahogando, como yo sé que es un ataque de pánico, ¿se acuerdan que era el primer paso? Entonces me doy cuenta de que no me puedo estar ahogando porque no me está pasando nada raro. Simplemente tomo aire en 4 tiempos, lo dejo dentro de mis 4 tiempos y lo boto todavía más despacio, ojalá en 6 tiempos. Y el otro tip que te dejo sobre la respiración es ¿qué parte está ensanchándose? ¿Qué parte de mi cuerpo se está ensanchando durante la respiración? Si la parte que se ensancha son mis hombros, como que estoy respirando o mi pecho, estoy respirando mal. Debería estar ensanchando mi abdomen. Entonces, si lo estoy entrenando bien, seguramente voy a poderlo hacer mejor. Respirar es uno de los factores fundamentales que vamos a tener en el momento de la crisis y que nos va a hacer la crisis muchísimo más corta. Aparte de la respiración, en ese momento, si tú vienes ya en un tratamiento por tu psiquiatra, ese es el momento en el cual sacas la otra herramienta que el psiquiatra te dejó. Si viste mi video sobre la medicación, sobre el tratamiento de la ansiedad, sabes bien que hay 2 tipos de medicamentos. Hablamos del medicamento que es el medicamento de base que no actúa inmediatamente, pues ese no nos va a servir para este momento porque es un medicamento que nos está actuando todo el tiempo. Pero hay uno que nos deja, que básicamente nos va a quitar la ansiedad de manera inmediata, que es el psiquiatra quien te lo formula, yo no te lo puedo formular, y recuerda que esta información que yo te estoy dando no reemplaza en absoluto la consulta del psiquiatra ni la terapia de tu terapeuta, sea el psiquiatra o sea el psicólogo. Esto no reemplaza eso. Esta es una información que te sirve, de hecho, para conocer tu enfermedad y para educarte sobre tu enfermedad y para justamente adherirte al tratamiento, porque esta es una enfermedad que hace que nuestros pensamientos nos saboteen y justamente cuando nos estemos sintiendo mejor queremos abandonar el tratamiento. Entonces justamente la información que estás teniendo apoya tu tratamiento, ¿sí? No pelea con tu tratamiento, sino que lo apoya. Entonces, este es el momento en el que te tomarías la dosis específica del medicamento que tu psiquiatra te haya ordenado. ¿Por qué es buen momento? Porque el paso que sigue es justamente el paso sobre los pensamientos. ¿Qué hay que hacer con los pensamientos? Allí me tengo que dar cuenta sobre lo que estoy pensando en este momento. Y recuerda que hemos hablado de esto en videos anteriores. Nuestros pensamientos en el momento de la ansiedad tienden a sesgarse, a desviarse. Entonces tenemos pensamientos, por ejemplo, sobre el miedo a la incertidumbre. No sé qué irá a pasar. ¿Qué está pasando conmigo? No tengo una ruta, no sé qué hacer. ¡Qué miedo! Y si estoy solo, si estoy en un espacio donde estoy solo o donde puedo estar vulnerable, por ejemplo en un transporte público, los pensamientos sobre la incertidumbre son tremendos. Entonces, en ese sesgo, por ejemplo,
es importante darme cuenta de que no sé lo que va a pasar, pero sí sé lo que está pasando. Está pasando que estoy teniendo un episodio de ansiedad. Y está pasando que esta ansiedad es algo curable y es algo que dura máximo 10 minutos. Sé lo que está pasando. Hay una certidumbre de mi momento presente. Y en la medida que yo me doy cuenta de eso, el pensamiento de que no sé va a pasar. Y si ese pensamiento disminuye la sensación ansiosa y los síntomas físicos. Recuerden que en otros videos anteriores les hablé sobre el tema de pensamientos como el debería, que se acuerdan que lo cambiamos por sería bueno que. Ese es otro sesgo que podemos trabajar. ¿Qué quiere decir? Que pienso mucho, yo debería estar mejor, yo debería haber traído tal medicamento, yo no debería estar acá. Y en ese momento pues sería muy bueno tal cosa, pero lo que estoy viviendo es esto y lo que voy a hacer es esto que estamos haciendo en este momento. Muy bien. Otra cosa que debo hacer en el momento del episodio de pánico es la relación con los síntomas. Normalmente o usualmente lo que hacemos cuando aparecen los síntomas es pelearnos con los síntomas. Tengo taquicardia, entonces ¿cómo hago para disminuir mi pulso? Y empiezo a tomarme el pulso, a medirme la tensión arterial, a hacer un montón de mediciones de todas las funciones fisiológicas. Otra cosa que veo con frecuencia es voy a tratar de estar mejor, respiro, pero entonces respiro más rápido, respiro menos profundo. Peleo con el síntoma, peleo con el mareo, por ejemplo, que es un síntoma muy molesto en medio del pánico porque pues encima siento que me voy a caer. Cuando peleo, por ejemplo, cuando las manos se me tuercen o cuando siento mucho frío o hormigas. Pelear con el síntoma nos empeora y nos alarga el episodio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reconozco el síntoma y no se trata de resignarme, sino que soy consciente de él. Por ejemplo, tengo mareo. Me ubico, por ejemplo, en una silla donde me sienta más cómoda y sé que este mareo tiene que ver con la forma que estoy respirando. Entonces, atiendo mi respiración. Es eso. No peleo con eso, sino que lo atravieso. O, por ejemplo, el tema de la taquicardia. Si me centro cada vez más en cuánto está mi pulso, pues obviamente mi pulso va a acelerarse porque mi pensamiento está en modo peligro, ¿cierto? Lo mismo, si respiro, si me ubico en un lugar tranquilo y pienso que esto es un episodio de ansiedad que va a pasar, mi frecuencia cardíaca va a disminuir. Y por último, una técnica que había hablado antes ya también, pero que no sobra estar atentos en ese momento, en el momento del pánico, y es: recuerda que el contacto sensorial es fundamental. Hay pacientes míos que cargan su limoncito o su dulcecito con sabores fuertes o una lija, algo que nos dé un contacto con la realidad desde el sensorio. Normalmente es algo que toco, algo que huelo o algo que saboreo. Ese tipo de contacto sensorial, ¿qué es lo que hace? Que mi cerebro atienda el aquí y el ahora. En el siguiente episodio justamente te voy a hablar sobre otras técnicas además de las sensoriales que nos ayudan a aterrizar en el momento del pánico y a atravesar mucho mejor la crisis. Yo quiero en este momento, si llegaste hasta acá y no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas al canal y que lo compartas con otras personas, porque puede ser realmente importante y realmente puede ayudar vidas y personas en momentos muy, muy difíciles. ¿Qué te propongo en este momento? Te propongo que practiquemos lo que hoy hemos visto que se ven, que hay que hacer en el momento del episodio, lo practiquemos, lo hagamos sin el episodio, porque va a ser mucho más sencillo que saques esas herramientas del bolsillo si se llegara a presentar un episodio. Bueno, entonces te invito a que en los comentarios me cuentes qué de estas cosas te cuesta hacer en el momento mismo del pánico y te voy a escribir de vuelta alguna técnica específica para que puedas salir de eso en ese momento específico. Por otro lado, te invito
al próximo episodio. La promesa para ese episodio es algo fabuloso, me parece a mí, porque es cómo relacionarme o qué hacer con los síntomas específicos que tengo durante la ansiedad, no solo durante el episodio de pánico, sino en general durante la ansiedad. ¿Qué hacer con la taquicardia? ¿Cómo hago yo con mi taquicardia? ¿Qué puedo hacer yo con el nudo en la garganta? ¿Qué hago con el mareo? ¿Qué hago con las hormigas? ¿Con las manos torcidas? ¿Qué hago con cada cosa para poder seguir viviendo? Porque la vida sigue. Yo tengo que trabajar, ¿no es cierto? Tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, si eso te hace sentido, te invito a nuestro siguiente episodio. Te abrazo y nos vemos pronto.